crisis global de 2008, que todavía sigue estando en la agenda, en la discusión, el mundo está superando la crisis, algunos indicadores por lo menos muestran eso, ¿es así? Ya que hasta hace 3 o 6 meses daba la impresión de que sí, que la crisis había sido muy profunda, fue muy profunda hacia fines del 2008 y comienzo del 2009, pero de la misma manera que fue muy profunda la economía mundial, y también las economías de América Latina se recuperaron también muy rápidamente, y eso marca una diferencia importante con lo que fue la crisis 70 años atrás, la década de 1930, la Gran Depresión, que ahí la crisis duró mucho tiempo. El mundo tardó 7 años en recuperar su nivel de actividad económica, o Estados Unidos 10 años. Entonces, comparado con esa crisis, esta era de gran profundidad, pero al mismo tiempo de una rápida salida. Y yo creo que la explicación de eso uno tiene que buscarla en que ahora, a diferencia de lo que pasó en ese entonces, hubo políticas fiscales expansivas, hubo políticas monetarias muy expansivas, o sea, hubo un intento desde el lado de la política pública de compensar ese shock externo o ese shock negativo. Y creo que eso fue razonablemente efectivo, pero al mismo tiempo es cierto que esas políticas dejaron algunas huellas, y esas huellas son las que ahora están empezando a hacer ruido. Y cuando digo huellas, me refiero a que la deuda pública, en parte como consecuencia de ese intento de compensar la caída en la demanda, la deuda pública aumentó fuertemente, alrededor de, yo diría, 30 puntos del producto en el mundo industrializado. En Estados Unidos de 65% del producto a casi 100%. O bueno, en Grecia desde ya mucho más, y aumentó también mucho en Portugal, Irlanda, Europa en general. Entonces, ¿qué pasa hoy día? Hoy día tenemos a un sector público muy endeudado y al mismo tiempo un sector privado que quedó todavía endeudado, del periodo de auge que terminó en 2008. Y eso hace difícil sostener el proceso de recuperación. Y la verdad que los indicadores, lo que uno ve en el primer semestre de este año, es que la economía mundial se desaceleró, está dejando de crecer. Estados Unidos creció nada más que 0,8%, o sea, menos de 1%. Alemania casi nada en el segundo trimestre, Francia tampoco. De repente uno se pregunta, bueno, ¿qué va a pasar de aquí en más, ¿no? La economía mundial va a seguir creciendo, pero muy poquito, vamos a entrar directamente en una recesión, y en todo caso esa es la discusión, pero en cualquiera de los dos casos, o fuerte desaceleración o recesión, y por recesión quiero decir caída en el nivel de actividad económica, eso implica que algún efecto, algún impacto, eso te va a tener en el resto del mundo, y en este caso en América Latina en particular, ¿no? A partir de la crisis se revalorizó un poco el rol de países emergentes, o los países del G20, o la Argentina puntualmente, por ejemplo. Sí, definitivamente los países emergentes o países en desarrollo han sido la parte más dinámica de la economía mundial durante los últimos 10 años, yo diría inclusive antes de la crisis, ¿no? Empujado básicamente porque los países en desarrollo han crecido a un ritmo mucho mayor que las economías más desarrolladas. La verdad que el liderazgo en esto lo ha llevado Asia en desarrollo, China y la India, que tienen una doble característica, crecieron mucho y son muy grandes, son los que han impulsado fuertemente la demanda desde Asia en desarrollo, y América Latina, yo diría en general, ha crecido de la mano de un poco de lo que pasó en Asia en desarrollo, del aumento en el precio de los bienes que exporta América Latina, ha crecido a tasas muy buenas en el periodo 2003-2008. Ese periodo, en el 2009 hubo un descanso, más que un descanso, una pequeña caída, el 2010 una recuperación, y ahora veremos qué nos dice el mundo, qué es lo que va a pasar en el mundo, y en función de eso veremos cuál va a ser el impacto, como decía antes, en América Latina. Ahora, lo que sí es cierto es que ya en el 2016, 2015, el peso de las economías en desarrollo, de los países de menor desarrollo relativo, en la economía mundial va a ser mayor que el de los países desarrollados. China en el 2016 va a tener un peso en la economía mundial igual que ya al de Estados Unidos. A partir del 2016-2017, China se va a convertir en la economía más grande del mundo. Así que algo está pasando en la economía mundial desde el punto de vista, desde el punto de vista de los impactos económicos, y desde ya lo que esto implica desde el punto de vista político. En este contexto está claro que el mundo tiene que esperar de la India y de China y de esos países
¿qué tiene que esperar el mundo de Argentina y qué tiene que esperar Argentina del resto de los países en este contexto? Bueno, creo que en general lo que ha pasado con América Latina es que ha tenido, no América Latina, la verdad, para ser justo, sino América del Sur, ¿no? Porque América del Sur se especializa en exportar muchos bienes primarios o manufacturas basadas en bienes primarios. Uno exporta soja, aceite de soja, oro, cobre, petróleo. Entonces ha tenido lo que se suele decir un viento de cola. Durante un periodo grande de tiempo el precio de estos productos se multiplicó por 2, hasta 3 o hasta 4 veces. Y eso se debe básicamente al crecimiento de los países de Asia en desarrollo, de China, la India. Entonces, digo, en parte nuestro futuro, no solamente lo que ha pasado en la Argentina o en América Latina ha sido el contexto internacional, pero en parte ese contexto internacional ha de alguna manera influido en lo que ha pasado en la región. Entonces, vamos a ver qué pasa ahora. ¿Van a seguir China y la India creciendo al ritmo que crecieron antes? ¿O es que si Estados Unidos deja de crecer y si Europa entra en crisis, cosa que no es descartable, China no va a volver a crecer, al menos por un tiempo, a las mismas tasas que en el pasado? Y fíjese, yo creo que China va a tener un impacto, porque el 50% de las exportaciones chinas van a Estados Unidos, a Europa y a Japón. Así que si Estados Unidos, Europa y Japón no crecen, quiere decir que las exportaciones chinas van a dejar de crecer, y eso va a hacer que la economía china, muy lejos de entrar en recesión, pero sí en todo caso, en lugar de crecer al 9% por año, como nos tiene acostumbrado, puede crecer al 6 o 7% por año, y eso puede tener un impacto en el precio de los bienes que exporta la Argentina, y yo diría que exporta el mundo en desarrollo en general. ¿Qué es lo que puede hacer América Latina ante esas circunstancias? Si el mundo, el viento de cola se transforma en un viento de enfrente, o al menos desaparece el viento de cola, bueno, por un lado puede intentar algunas políticas contracíclicas. Esto es que cuando cae el nivel de actividad económica, ampliar, si uno tiene recursos, el déficit fiscal, tener una política monetaria más expansiva, pero sobre todo yo creo que sería bueno, como han estado hablando los ministros de Economía de la región, que los países más grandes de América Latina aportaran, ya sea a un fondo de reservas latinoamericanas que funciona hace tiempo, o a la Corporación Andina de Fomento, o al Banco del Sur, aportaran recursos para que los países que tienen menos acceso a los mercados internacionales, los países de menor tamaño de América Latina, en el caso de que hubiera un shock negativo sobre la región, tuvieran alguna capacidad financiera, por ejemplo, de implementar algunas políticas fiscales expansivas. Y yo diría que eso, y no mucho más, ¿no? Porque lo que hay que tratar es que el nivel de actividad económica interna, si ese fuera el caso, no sufra demasiado, pero algún impacto negativo puede llegar a tener si esas son las circunstancias del mundo, ¿no? En esta situación, con los bienes que la Argentina comercializa, ¿es suficiente o, por ejemplo, será necesaria una escala de industrialización, digamos, mejor? O sea, ¿nos hace falta eso? Sí, no, definitivamente. Yo creo que una de las ventajas de lo que hablábamos recién, de la expansión de Asia en desarrollo, es que vendemos bienes más caros, ¿no? Pero también tiene un riesgo eso, ¿no? Y el riesgo es justamente de que, como a uno le va muy bien exportando eso, se olvide que eso dura un tiempo y no para siempre, y que la manera de crear un desarrollo realmente sostenible, crear las bases de un desarrollo sostenible, es tener una estructura productiva un poco más diversificada, ¿no? Y esto quiere decir industria, en muchos casos industria vinculada al mismo sector primario, agropecuario, ¿no? Por ejemplo, maquinaria agrícola, por ejemplo, toda la tecnología asociada hoy día a los cultivos, ¿no? La biotecnología usada al cultivo de la soja, el trigo, el maíz, o a las actividades mineras, o a la exportación de servicios. Argentina exporta, por ejemplo, bastante software, ¿no? Se produce software acá, eso demanda mano de obra calificada y exportamos al mundo. Bueno, yo diría que tenemos que aprovechar esta oportunidad para hacer un poco más de esto, ¿no? Para crear las bases de un desarrollo sostenible en el largo plazo, un desarrollo más basado en la innovación, un desarrollo más basado en la demanda de mano de obra calificada,
en la formación de biólogos, de gente dedicada a la biotecnología, de ingenieros. Eso me parece que es la tarea que tenemos por delante, o sea, cómo usar los buenos tiempos para crear las bases que nos permitan crecer en el largo plazo. Pero yo insisto en una cosa, que como yo estuve mucho tiempo en la CEPAL, y en la CEPAL hay un gran pensador argentino, estuvo Raúl Previs durante mucho tiempo, él nos hablaba de la necesidad de tener industria, él hablaba a fines de los 40, ¿y por qué decía que era necesario tener industria? Porque en la industria estaba concentrado gran parte del progreso tecnológico, no en los bienes primarios, no en la minería, no en la agricultura. Yo diría que la diferencia de hoy día respecto a quizá lo que pasaba a fines de los 40 es que hoy también hay cambio tecnológico en los sectores productores de bienes agrícolas, hay cambio tecnológico también en los servicios. Entonces yo diría que me parece que el mandato de la hora es tecnologización, donde podamos, en la industria, desde ya en la industria, en la agricultura, desde ya en la agricultura, en los servicios, desde ya en los servicios. Entonces, esa es la tarea. Y eso requiere mejorar la calidad de nuestra educación, eso requiere que las universidades, los investigadores interactúen más con las empresas, eso requiere que el país invierta más y más en temas de investigación y desarrollo, que cree, por ejemplo, ¿por qué no?, centros regionales de biotecnología en todo el país, que tomen en cuenta las particularidades de la región. Entonces yo diga, mucho más tecnología, esa es la tarea. Parte obviamente va a ser el sector manufacturero, pero también parte tienen que ser los otros sectores. Quiero decir, usted puede exportar oro, simplemente que alguien viene, saca el oro y se lo lleva. O usted puede exportar oro con algún proceso de industrialización, usted puede hacer que ese oro le genere ciertos eslabonamientos hacia atrás y una industria de servicios, o nada. Abrir toda la cadena. Claro, toda o una parte de esa cadena. Me parece que esa es la parte que es importante. Y ahí la acción del sector público me parece de especial relevancia, porque ese proceso no es espontáneo, no es que automáticamente se hace, se requieren políticas públicas que busquen eso, ¿no? Que busquen generar cadenas, generar clústeres, generar desarrollos tecnológicos en distintos sectores. Y me parece que no, estoy convencido que sin políticas públicas eso es imposible de hacer, ¿no? Y políticas públicas sin recursos públicos tampoco, imaginamos. Claro. ¿Qué tenemos que hacer para optimizarlos? Si acaso hay que optimizar los recursos públicos de la Argentina. Bueno, yo creo que eso a uno lo lleva toda la discusión acerca de qué hace con la renta de los recursos naturales, ¿no? Por ejemplo, la renta hoy día que tiene Argentina con precios muy altos de los productos agrícolas. Y a mí me parece razonable que parte de esa renta vaya al sector público y el sector público destine al menos parte de esa renta, aparte de aliviar problemas sociales. Me parece muy importante que parte de esa renta se destine a esto de que estábamos hablando recién, ¿no? A cómo crear encadenamientos, a cómo desarrollar polos tecnológicos, de cómo desarrollar las economías regionales, de cómo desarrollar clústeres de empresas, de pequeñas y medianas empresas. Y muchas veces, como usted bien dice, los recursos no están, y por lo tanto ahora tenemos la oportunidad de que estén, usémoslos para eso. Eso es lo que nos va a permitir crecer en el mediano y largo plazo. Machina, cambiando el eje, usted trabaja mucho en el concepto de la guerra de las monedas. Primero explicar qué es la guerra de las monedas en el mundo actual. Sí. Bueno, mire, ¿qué es lo que pasó en Estados Unidos, ¿no? En Estados Unidos pasó que cuando vino la crisis, Estados Unidos bajó las tasas de interés. ¿Vio? Las tasas de interés eran relativamente elevadas, comenzó la crisis, Estados Unidos bajó las tasas de interés a casi cero, ¿no? Si yo tuviera que hacer un gráfico de qué pasó con las tasas de interés, diría las tasas de interés que estaban a niveles de 4 o 5%, bajaron hasta niveles casi de 0%, ¿no? Las tasas de interés valen 0,25 en Estados Unidos, una tasa muy, muy, muy baja. Entonces, digo, y usted ahora, Estados Unidos tiene los problemas que decíamos recién. Usted tiene esta tasa de interés, ¿no?, muy baja, esta es la tasa de interés, y esto es lo que ha sido en el tiempo. En los últimos 2 años la tasa de interés ha sido casi cercana a cero. Ahora, si usted tiene eso y dice, ¿y ahora qué hago? Ahora tengo de vuelta un problema que esta economía no arranca,
y yo no puedo bajar más la tasa de interés, porque ya están en cero. Pero ¿qué hace la Reserva Federal? O sea, el Banco Central de Estados Unidos. Emite dinero, emite dólares, emite dólares. Entonces, esos dólares no permiten bajar más la tasa de interés, porque ya está en cero. Pero entonces la gente que recibe dólares y dólares, ¿qué hace? Busca a ver dónde puede llevar la plata. Y rápidamente se fija en el resto del mundo. Entonces lo que hemos visto en los últimos tiempos es una invasión de dólares, como una lluvia de dólares que cae en todo el mundo. ¿Y cuál es el impacto de esa lluvia? Y creo que vamos a ver más lluvia en los meses que vienen, ¿no? El impacto de eso es que llega a la Argentina, llega a Brasil, sobre todo está llegando mucho a Brasil. Y entonces, cuando entra esa cantidad de dólares, en el mercado cambiario hay mucha oferta de dólares, eso hace que el precio del dólar baje. Quiere decir que el tipo de cambio baja. Y eso genera apreciación de nuestras monedas y dificultades para vender al exterior, para competir. Entonces, ¿qué hacen los países? Tratan de defenderse de eso. Entonces, compran los dólares y tratan de que no se aprecie tanto el tipo de cambio y tratan de tener a su vez políticas expansivas. Brasil, por ejemplo, ahora bajó las tasas de interés también, para tratar de que la baja de la tasa de interés permitiera que no vinieran tantos capitales. Entonces, todos tratan de devaluar. Estados Unidos trata de devaluar, yo creo que Europa en poco tiempo va a tratar de devaluar. Brasil, Argentina, China dicen, bueno, nosotros no queremos seguir apreciando nuestras monedas, basta, queremos también devaluar. Ahora, lo que pasa es que al final todos no pueden devaluar. Cuando todos intentan devaluar al mismo tiempo, lo que tiene es una guerra de monedas, en el sentido que todos intentan devaluar, y esto pasó, desgraciadamente, pasó en la crisis de 1930, cuando las economías entraron en recesión, todo el mundo quería devaluar para estimular la economía. Trataron de hacerlos todos al mismo tiempo, obviamente no tuvieron mucho éxito. Y entonces, ¿qué es lo que siguió a esa guerra de monedas? Como la devaluación no generaba frutos en el sentido que no había aumento en nivel de actividad económica cuando uno devaluaba, porque los demás habían hecho lo mismo, entonces los países aumentaron la protección. Y entonces, una cosa es que un país aumente la protección. Ahora, cuando todos aumentan la protección, lo que pasa es que el mundo se empobrece, ¿no? Y lo que pasó en los 30, que agudizó la crisis, es que la guerra de monedas fue seguida de una guerra comercial. Eso por suerte no ha pasado hasta ahora, porque todos tienen muy claro, muy vívido, al menos porque lo han leído en libros o alguien se lo ha contado, que eso pasó en los 30. Entonces ahora todos los países se cuidan de no aumentar mucho la protección. Pero sin embargo, si la guerra de las monedas sigue, si Estados Unidos sigue invadiendo, tirando dólares para tratar de devaluar su moneda, si Europa comienza a hacer lo mismo, cosa que no ha hecho hasta ahora, entonces, ¿cuál va a ser la reacción de los países emergentes? Y si también los países emergentes tratan de hacer eso, estamos de vuelta, o podemos estar de vuelta a una guerra de monedas, y el riesgo, uno de los riesgos de eso, es que como si eso no funciona, los países traten de lograr ventajas aumentando sus aranceles, sus protecciones, y como digo, si lo hace uno está bien, si lo hacen todos es un problema para el mundo. ¿Cuál es el límite que un país tiene que tener entre protegerse y no caer en un encierro y al mismo tiempo protegerse para no estar totalmente abierto? Digo, Sí. Es una buena pregunta, ojalá tuviera la respuesta exactamente a eso, pero mire, yo creo que cuando hay una situación complicada en el mundo, uno tiende a proteger parte de sus sectores que están afectados de alguna manera por la importación de bienes del resto del mundo, y eso es razonable, ¿no? Es razonable hasta cierto punto, y entre otras cosas el cierto punto es que si hay reacción del otro lado, porque finalmente esta idea de que yo cierro y los demás dicen qué inteligente lo suyo, no, el mundo empieza a tomar represalias, entonces el otro, si yo le cierro, también el otro me cierra, ¿no? Entonces yo creo que hay que ser cuidadoso. Hay que tratar de tomar medidas por ciertos periodos de tiempos, no eternos, que protejan a ciertos sectores muy sensibles, pero no hay que ser cuidadosos para no generar represalias o sanciones del resto del mundo. La Organización Mundial de Comercio puede generar ciertas sanciones que finalmente terminen teniendo un costo para el país mayor que el costo que tratamos de evitar cuando aumentamos la protección. O sea, para resumir, yo diría, un poco sí, pero no exageremos porque el mundo va a reaccionar.
hace 10 años la Argentina devaluaba, salía de la convertibilidad y devaluaba para, bueno, obtener mayor competitividad, entre otros factores. ¿Esto se logró en su momento, se sostuvo hasta hoy? Sí, sí, creo que Argentina el tipo de cambio más alto definitivamente ayudó en el proceso de recuperación. Hoy tenemos el mismo tipo de cambio que el de la convertibilidad, básicamente, cuando uno lo mide con respecto al dólar. Yo diría todavía un poquito más apreciado que el de la convertibilidad, pero sin embargo, como el dólar, a diferencia de lo que pasaba en ese entonces, se devaluó respecto a otras monedas, entonces, si bien estamos igual o un poco peor que en la convertibilidad con respecto al dólar, con respecto a una canasta de monedas, donde ponemos el real, por ejemplo, que Brasil la apreció mucho también y es un socio comercial, o el euro, o lo que sea, entonces seguimos más competitivos de los que estábamos durante la convertibilidad. No respecto al dólar, pero sí respecto a una canasta de monedas, que es lo relevante, porque nosotros exportamos a un conjunto de países, ¿no? Usted fue presidente del Banco Central en su momento, ministro de Economía, o sea, tiene la experiencia además de ser economista, ser un economista dentro de un gobierno determinado, dentro de un poder político. ¿Qué medidas delicadas tiene que tomar un gobierno y que a su vez, por supuesto, sean cuidadosas de la economía de ese país, digo, ¿no? ¿Qué medidas delicadas tiene que tomar con tensiones políticas de por medio, si acaso existieran, y por supuesto para cuidar la economía y fortalecerla? Mire, la mayoría de las medidas son delicadas en el sentido que cuando uno toma ciertas medidas siempre está afectando a algunos intereses y directa o indirectamente beneficiando a algunos otros sectores, digamos, ¿no? Entonces, a mí no me parece mal que los gobiernos hagan eso dentro de ciertos límites, ¿no? Yo creo que las prioridades en cada momento dependen de cuáles son las circunstancias, ¿no? Durante los últimos años de la convertibilidad la prioridad era que el país no colapsara y entonces las medidas son más bien defensivas. Cuando usted tiene un contexto externo muy favorable y logra a través de la devaluación y otras medidas crecer en forma sostenida por un tiempo largo, la pregunta que tiene que hacerse me parece más bien es la que hacíamos recién. ¿Cómo sentamos las bases considerando esta bonanza externa para que logremos un crecimiento sostenido en el medio y largo plazo? Entonces, creo que cuando uno crece, tiene una economía que está tirando, digamos, eso le permite preocuparse más de los temas de medio y largo plazo, que son los temas relevantes de la economía. Entonces tiene que empezar a preocuparse de cuál es la calidad de la educación, tiene que preocuparse de cuál es los gastos en innovación y desarrollo, qué es lo que uno puede hacer para mejorar el progreso técnico en el país. Me parece que esas debieran ser las preocupaciones. ¿Sabe cuál es lo delicado de eso? Es que tiene que tomar medidas que no le van a dar rédito político en el corto plazo. Yo diría que algunas de ellas le generan algún costo político en el corto plazo, ¿no? Porque por ahí tiene que tomar medidas en la educación que generan tensiones, pero usted sabe que si las toma, eso va a generarle beneficios a las futuras generaciones, a los chicos que están estudiando ahora y los que vienen a estudiar. Entonces, muchas de esas medidas tienen impacto en el mediano y largo plazo. Entonces hay que tener mucha, yo diría, una estrategia clara de país a dónde uno va. Hay que tener mucho liderazgo para tomar esas medidas. Yo creo que este es el momento en que la Argentina necesita pensar en el futuro, pensar en las políticas de largo plazo y tener el liderazgo para tomar las medidas que sean relevantes para sentar esas bases a que hacíamos mención recién. Y eso es muy delicado y requiere ciertas dosis de coraje político. Una opinión sobre estas últimas declaraciones, estas posturas, por ejemplo, una editorial del New York Times, una editorial del diario inglés, incluso hasta ciertos guiños del FMI hacia la Argentina, coincide con esas visiones. En una incluso hasta le recomendaban, entre comillas, a Obama emular a la Argentina. Sí, no, eso me parece una exageración. Alguien tenía un amigo por ahí. ¿En qué sentido? Yo digo que hay muchas cosas relevantes en la Argentina, pero me parece tan distinta la economía de Estados Unidos de la economía argentina que más allá que uno pueda sacar ejemplos de la economía argentina, difícilmente esos ejemplos son aplicables a Estados Unidos, ¿no? Son problemáticas distintas, realidades distintas. Pero eso no quiere decir que no haya cosas que se han hecho bien en Argentina y me parece que esas cosas hay que resaltarlas. Yo también tengo dudas sobre otras cosas, pero definitivamente hay cosas que se hicieron bien. El país creció
a tasas elevadas durante este periodo de tiempo. Y como dije antes, eso en parte se debe a un contexto externo muy favorable, pero también es cierto que hubo políticas macroeconómicas correctas, y también es cierto que hubo políticas en el ámbito social que implicaron mayor gasto social y en algunos casos una mayor calidad de ese gasto. Así que contexto externo más medidas de política interna han hecho posible que la Argentina creciera en este periodo de tiempo. Yo creo que tenemos que pensar más bien, yo pondría la energía en cómo mejoramos ciertas cosas, cómo hacemos ciertas cosas, más que tratar de darle lecciones al mundo. El mundo, si quiere aprender de nosotros alguna cosa, y tendrá caso, y me parece que nosotros haríamos bien en dedicarnos a ver cómo seguimos este proceso de crecimiento y cómo utilizamos esta oportunidad única para crecer en el mediano y largo plazo. Si no era una editorial de un hombre muy enojado con Obama, que es posible. No, claro, pero esa editorial es una... que se lo conversaron algunos y le dijeron, che, dale, y entonces alguno dijo, estaba enojado con Obama, pero digo, no porque no haya cosas para tomar el ejemplo argentino, pero decir que Obama que tome el ejemplo argentino parece un poco exagerado, ¿no?